Hola, voy a intentar hoy hacer un pequeño resumen de lo que fue una gran historia que pasó hace 30 años, en la cual hubo mucha gente que estuvo con nosotros apoyándonos. Básicamente fue gente de la entonces Agrupación Astronómica de Castelldefels, pero no solo gente de la Agrupación Astronómica de Castelldefels, sino otros amigos como Luis, como Ollé, que también estaba en el tema, y como otras personas que de forma muy generosa quisieron compartir con nosotros esta aventura que era hacer esta revista. La verdad que nosotros en la Agrupación Astronómica teníamos ya, diríamos, una cierta inercia. Habíamos tenido relativamente suerte en algunas de las cosas en las que nos habíamos metido. Cuando hablo de algunas de las cosas en las que nos habíamos metido, me refiero, habíamos organizado Star Parties, habían venido astronautas, uno ruso, uno norteamericano. Al cabo de unos pocos días vino un segundo astronauta ruso, Oleg Katkov, Víctor Gorbatko, el primer astronauta ruso que vino, era compañero de la misma promoción que Gagarin, se conocieron y claro, íbamos diciendo cosas y esas cosas iban pasando, iban ocurriendo. Invitamos a que viniera aquí a Castelldefels a Francisco Sánchez, el director del Instituto de Astrofísica Canarias, que era, digamos, una autoridad a nivel mundial, y el hombre aceptó venir sin ningún género de problema. Y eso nos envalentonó bastante, es decir, el hecho de que veíamos que las actividades que íbamos realizando, diríamos, había una cierta demanda de las mismas. De hecho, a nuestras Stars Parties se apuntaron más de 200 personas de toda España a asistir a las mismas, y la verdad es que estuvieron muy bien y dieron lugar a muchas aventuras, la organización de las mismas, que igual sería momento de contarlo otra vez. Y entonces aquí surgió mi hermano Sergio. Mi hermano Sergio tenía un espíritu absolutamente emprendedor. Es decir, porque a mí y a otras personas de la agrupación montar actividades ya nos venía bien porque no era demasiado complejo. Pero a Sergio le gustaba montar empresas, como hay más gente, ¿eh? O sea, aquí, que sepáis que hay más gente, pero a él le gustaba montar empresas y le gustaba meterse en líos estrambóticos. Y me acuerdo que hablando con él fue de los primeros que nos dijo hacer la revista. A nosotros, la verdad, que cuando nos lo comentó, a mí ya me venía bien la idea, pero montar una empresa para hacer una revista, no sé, me suponía todo un esfuerzo. Él básicamente lo veía todo, no digo fácil, porque tuvo toda su complejidad, necesitamos el apoyo de mucha gente, pero hay que decir que siempre vale la pena. Siempre hace falta alguien que tenga un poco más el impulso para hacer la revista. Él acababa de montar con Julia y con otros amigos una empresa que era Antares, en Barcelona, en la Gran Vía de Barcelona, y buscando un montón de alianzas con otras personas que en ese momento estábamos, por la agrupación de sitios. Ellos tenían la empresa Antares, que además permitía hacer esto, tenía una serie estaba Julia, estaba Ana Marqués y otra gente que lo veían todo positivo, y bueno, decidimos ponernos en marcha. Y entonces, bueno, llegó un día en que hicimos la constitución de la entidad denominada Antares Ciencia y Ediciones, que es esto que veis aquí. Y entonces, bueno, aquí me ha hecho gracia verlo hoy, porque hasta ahora no lo había visto. Luis muy amablemente lo ha estado conservando esto durante muchos años y ahora me lo ha pasado. Bueno, se ve el capital, que de alguna manera societario, la gente que está colaborando en el mismo. Veo que Ana puso $500.000 de pesetas, que me lo podías haber dicho. Y sí. ¿Se hizo sociedad anónima? Sí, sociedad anónima, sí. Era anónima, eran 10.000. Era sociedad. 10 millones de pesetas. Sí, era sociedad anónima. Entonces tiene su gracia porque está María Teresa Pérez Giner, que es la hermana de José, está Julia, Sergio López, está, Antonio, un amigo de la agrupación que hace mucho que no está, digamos, en la entidad, como es Antonio Rivero Mosteiro, Alberto Pérez Cerdán, que es el hijo de José, Sergio, Esther, la hermana de Ana, Luis, evidentemente, Milena Orlandini también está aquí metida, Aure, Carlos. Se ve que Carlos y Aure no se fiaban el uno del otro. Espero que esto no salga de así, porque Carlos pone 250.000 y Aure pone 250.000. Yo te lo di todo a ti ya. Todo no. Igual era tuyo.
también pudiera ser cierto que fuera todo dinero tuyo. Es decir, no me extrañaría que esa segunda cosa. Me ha hecho gracia que entre las escrituras hay una escritura que está firmada por un notario que se llama Francisco Sánchez, que es el mismo nombre que el del director del IAC. Entonces me parece fascinante. Dice, claro, ¿cómo iba a salir mal esta historia si uno de los que firmaban las escrituras se llamaba también Francisco Sánchez? El caso, como os comento, es que fue una aventura que tuvo, hoy creo que haremos broma y todo, pero fueron 4 años intensos, entre el mes de mayo de 1995 y el mes de mayo, creo recordar, o de junio del año 1999, fueron 4 años muy intensos. Había que sacar la revista mensualmente, había que llenarla de contenidos. Al principio más o menos era, no digo sencillo, que esa no es la palabra, pero sí que tenemos mucha gente dispuesta a colaborar. Al final ya la gente que quería contar, todo el que quería contar algo ya lo había contado, es decir, que parece una tontería, pero es así. A veces me sorprende cuando pienso en la revista Astronomía que 20 años después, de 30 años después, continúe saliendo, porque como os quería comentar, en el fondo que sepáis que esta revista que salió en el año 95, en el fondo es la madre de esta revista, que es la que está saliendo en estos momentos y la que recibe la agrupación astronómica. Hay un hilo directo entre ambas, hay un hilo directo que hay que comentar también en esto, está Jorge Ruiz, que llevaba la revista Tribuna Astronomía, que se juntó con nosotros y es el que un poco la matriz que también ayudó a que surgiera esto, pero esta revista 30 años después, de la mano de Ángel Gómez Roldán, continúa saliendo y me parece maravilloso que una aventura que empieza en un momento dado, siga continuando hoy en día y continúe funcionando. El caso es que, como comentaba, este fue el número 1 de la revista. Si lo queréis ver, aparte de las revistas que tenemos por aquí sueltas, he traído los 2 tomos primeros años, porque creo que son los que pueden ser más divertidos, por si alguien los quiere pegar un vistazo. Empezamos, como os comentaba, realmente con mucha fuerza, porque podéis ver que teníamos en el primer número, colaboró Rafael Rebolo. Rafael Rebolo fue el que sustituyó a Francisco Sánchez como el director del IAC. Él fue el que lideró el experimento Tenerife. Luego estaba Francisco Anguita con el artículo de meteoritos en la Antártida, que también creo que era un artículo muy bueno. Francisco Anguita era geoplanetólogo y se fue a la Antártida para descubrir meteoritos de otros planetas que habían caído sobre la Tierra. Parece una tontería, pero claro, en la capa de hielo, todo lo que hay por encima de piedras normalmente llega desde el espacio. Pero no solamente eso, sino las que llegan al hielo y profundizan, como en el fondo el hielo viene a ser como agua, el flujo de esos ríos subterráneos muchas veces los hace que salgan por encima y salen, por ejemplo, cerca de montañas como la de Alan Hills. Las montañas de Alan Hills, que están en la Antártida, suele ser un sitio al que fue Francisco Anguita precisamente para buscar rocas llegadas del espacio, y en el año 84 ahí se descubrió el famoso meteorito 84001 ALH, que era el que se decía que habían descubierto por primera vez en un trozo de roca de origen marciano vida. Luego se desestimó porque no se comprobó que no era cierto, pero que digamos que era una buena hipótesis. Y finalmente con Manuel Montes, que era un especialista en astronáutica realmente importante. Entonces, la primera revista, evidentemente, hicimos un primer editorial, diríamos, realmente maravilloso, cantando a la gloria del universo, o sea, de nuestra revista y tal. La dirigía Milena Orlandini, estaba en la redacción, estaba Ana Boimer, Ana Marqués, y el primer nombre no lo leo. ¿Qué nombre es el primero? No, si no es un problema de eso, es que la foto queda mal. Luego teníamos un montón de asesores colaboradores, el director de marketing era Sergio López, la promoción y publicidad había una tal María José Rodríguez, luego estaba Guillermo Valentín, que era el hermano de Aure, estaba suscripciones Julia L. Borgoñoz, porque no queríamos que hubiera tantos López en toda la estructura, porque no queríamos que pareciera tanto. Íbamos cambiando los apellidos, íbamos jugando con todo eso para que no se notara que era tanto todo un medio negocio familiar. Sí, luego estaba
Jorge Marqués, que era el hermano de Ana Marqués, que se dedicaba a hacer todo lo que era el diseño y maquetación, en fin, que era, entre comillas, relativamente familiar, pero que en él colaboró muchas personas. Paco Minero, por ejemplo, también creo que está en la escritura fundacional, si no recuerdo mal, y hay más gente, es decir, que fue muchísima gente, ahora no me acuerdo, no he leído todos los nombres, pero que igual debería haberlo hecho, porque había que estar muy loco para... Todo el mundo desinteresadamente. ¿Qué? Todo el mundo desinteresadamente. No, claro, sí, no, pusieron dinero, pusieron dinero. Entonces, en la primera revista tuvimos, fruto de los contactos que habíamos hecho en los años previos, tuvimos eso, los ánimos por parte de Francisco Sánchez, el director del Instituto de Astrofísica Canarias, el ánimo que nos brindaba Oleg Katkov, el médico ruso que había estado en el espacio 8 meses y que, bueno, que nos contó aquí en Castelldefels sus aventuras, y también Joan Oro. Joan Oro tuvimos la suerte de que era amigo de mi padre y también desde el principio intentó colaborar con nosotros en lo que fue la revista. Bueno, este es nada, ya lo he explicado antes un poco, es un poco el índice del primer número. Evidentemente, los números se dividían en una serie de artículos de fondo, que son los que estáis viendo aquí a la izquierda, y luego había una serie de secciones que podéis ver aquí. Había Sin Límites, que era, diríamos, una especie de escrito de una autoridad sobre un tema que tenía que ver con ciencia. En este caso fue Antonio Oliva, que era el catedrático de Química de la UAB, que había organizado la Universidad del Espacio en 1994 en la Universidad Autónoma de Barcelona. Escribía Ana Marqués, que hace una entrevista, en este caso a Valeriano Claros, que era uno de los directores de la estación de seguimiento de Robledo de Chabela en Madrid. Rafael Clemente Soler, que algunos igual lo conocéis porque estuvo durante muchos años como jefe de divulgación en La Vanguardia y escribía. Rafael Clemente Soler fue el que hizo todos los artículos en el año 69 sobre la llegada del hombre a la Luna, y continúa haciendo temas de divulgación, y a veces me he encontrado con él y me ha dicho que, bueno, que si le invitamos un día le encantaría venir otra vez a Castelldefels para tener una charla con nosotros. Luego teníamos una sección que era Mirando atrás, en la que, bueno, en este caso yo hablo sobre astronomía árabe. Luego estaba José Antonio Soldevilla, que también es un amigo que se dedicaba a temas de instrumentación. Mark Kitcher, que es un astrofísico de Canarias que le encantaba la divulgación, hablando sobre todo de temas de cometas y temas similares. Y tuvimos una cosa muy positiva desde el principio, que contamos con Miquel Barceló. Miquel Barceló era profesor de la Universidad Politécnica de Cataluña y era un experto a nivel mundial brutal en temas de ciencia ficción. De manera que durante los siguientes 4 años que duró Universo, y posteriormente cada mes iba publicando un artículo sobre ciencia ficción, y la verdad es que extremadamente interesante. Y mirando estos días la revista, vi que al principio incluso teníamos una sección que era de ciencia ficción, es decir, Miguel Barceló nos proporcionaba textos de autores que se dedicaban a la ciencia ficción, y la verdad que he estado mirándome este de Javier Redal, que hace 30 años que no lo veía, y la verdad que me ha parecido sumamente interesante eso. Es decir, que como podéis ver por este primer número, teníamos firmas de gente que realmente era muy interesante, que era muy competente, y ahora que estaba mirando la revista, perdonadme creo que estaba bien, es decir, que no sé cómo comentarlo, de que la revista realmente estaba muy bien, ¿de acuerdo? Me parece que estaban muy bien balanceados los temas, que tenía muchos temas de interés, no era un tema demasiado astronómico, sino que tocaba diversos perfiles, y creo que, bueno, desde mi perspectiva, era una revista que era muy, muy interesante. Entonces, bueno. Sí, esto es un poco los costes, la suscripción de la misma. Aquí hay una carta que me envía Milena, que era la directora, un poco era para hacer pruebas, para ver un poco si llegaban y cómo funcionaba el tema. Es cuando se acababa la suscripción, y entonces me ha servido a mí para recordar un poco los costes de la suscripción a la misma, que eran 7.500 pesetas al año y 14.000 pesetas,
Si la suscripción era en 2 años. Para que no conozcáis el negocio de las revistas, como nosotros no lo conocíamos y durante mucho tiempo seguimos sin conocerlo, es tremendo porque tú tienes el precio de la revista, suponeros, lo diré en euros, 10 euros. De 10 euros resulta que un tercio se lo queda el del kiosco. Es decir, otro tercio se lo queda el distribuidor. Es la persona que nos asegura que en Galicia esté la revista. Y el otro tercio se lo queda el que hace la revista. Es decir, que de los 675 pesetas, esta hecha es posterior, a ver si encuentro una antigua. Las antiguas costaban sí. 650. No, Sí. 675. 675. Sí, sí, pero 675. De esos 675 pesetas, que para los que no os acordéis vienen a ser 4 euros. Sí, porque 750 son 4,51, que ya poníamos los dos. Pues sí, pues el precio de la revista, hay que decir que de eso nosotros, que teníamos que pagar los sueldos de las personas que trabajaban en la misma y los costes de impresión, todas esas cuestiones, nos quedamos solamente, pues eso, con €1,50 o poco más, y o sea que vienen a ser unas 200 pesetas, con lo cual realmente es muy complicado. Es muy complicado que estas cosas funcionen. Claro, cuando eres National Geographic y vendes cada mes 1 millón, sí que funciona. Aunque el kiosquero se quede mucho y tal. Pero por una revista que vendíamos, no me acuerdo bien, que eran 4.000 revistas al mes, más o menos. Pero además es que no estaba, había una en un kiosco, luego no había en todos los kioscos. Claro, los kiosqueros nos las tenían que pedir de alguna forma para que el distribuidor la distribuyera, porque lo que no quería el kiosquero, lógicamente, era tener ocupado el espacio del kiosco, que suelen ser pequeños, con revistas que no sale. Si la revista tenía demanda, la ponía en buen sitio; si no tenía demanda, no la ponía en buen sitio, con lo cual, si no la ponía en buen sitio, tampoco iba a tener demanda. Lo digo porque fuimos aprendiendo poco a poco que era un negocio muy complejo de la revista, y que realmente, uno entiende eso, que había que ser National Geographic, que había que ser Hola, que había que ser ese tipo de publicaciones para realmente tener un impacto y unos beneficios realmente grandes cuando uno hace esta revista. Creo que la primera tirada fueron 14.000 revistas. De las que nos tragamos, Que sí. nos pagábamos 10.000. Sí, más o menos, como cifra redonda. Este es otro coste, el almacén. Es decir, el problema es que tú envías, suponeros vosotros, 10.000 revistas, te devuelven 6.000, y entonces vas guardando en almacén cada mes 6.000 revistas nuevas, que no es poca cosa. Las vas guardando hasta que un día, con todo el dolor de tu corazón, porque ves que eso es imposible revenderlo y nada por el estilo, acabas por destrozarlas y quemarlas. Pero hay unos costes de almacenaje de la misma. Es decir, que cuando lo miro pienso, ¿pero qué hicimos? ¿Cómo es posible? Me hace daño la vista ver ahí que poníamos en las cartas el número de la tarjeta, el código, la caducidad y tal. O sea, imagínate ahora, ¿sabes? ¿Por qué ponemos el número de tarjeta aquí? Pues porque eras el suscriptor y te decíamos, te lo vamos a cargar en esta tarjeta. Vale. Entiendo que era por eso, forma de Sí, no pago. lo sé, pero no lo entiendo, porque no hace falta poner nuestra tarjeta. No, ponías la del suscriptor. La de cada suscriptor. Ponemos la del suscriptor. Claro. Vale. Vamos a cobrar en esta tarjeta. Vale, correcto. Si es la misma, si es que si no lo entendía. Si no lo entendía. Yo, ¿a qué narices? En fin. Y era en la que se la íbamos a cargar. Pues y sí. la poníamos ahí, bueno, entonces era legal. Sí, pero Ahora se nos hubiera caído el pelo. Más. aún más. Aún más. Y lo que era chulo era cada mes el hacer cada revista. Estaba Milena, estaba yo, había mucha más gente, y cada mes había que rellenar la revista. Y entonces, íbamos pidiendo artículos. Los artículos llegaban cuando la gente les daba, cuando la gente podía. La gente realmente, que sepáis, que intentaba colaborar realmente. Lo que pasa que para muchos de ellos, si no tenían tiempo, lógicamente no dejaban otras actividades más importantes como cátedras, viajes, congresos, por nuestra publicación. Y entonces aquí os quería mostraros este fax que nos envía Joan Oró desde Houston, un poco para explicarnos que nos envía un artículo, que era este de aquí, que como lo envía por fax, lógicamente había que copiarlo. Estamos hablando del año 95, con lo cual todo el tema de correo electrónico está empezando en esos momentos.
las imágenes, tenemos muchos problemas con las imágenes, utilizamos muchas imágenes propias porque las imágenes de la NASA Teníamos que pedirlas por correo. tenemos que pedirlas por correo y cosas, por decir, que era, si alguien se acuerda de cosas, que les vaya comentando y tal. En aquel momento Antonio y Ángela vivían en Colombia todavía, lo digo porque sale alguna publicación. Tú no empezaste con las primeras revistas, aunque estabas avisado. Comenzaste algo después y luego ya no lo has dejado, porque si no recuerdo mal, continúas. Has continuado haciéndolo toda la vida, continúas haciendo tu sección en astronomía. Voy por 300 artículos. Por eso, es decir, que continúa cada mes, lo cual es todo un reto, porque supongo que cada mes pensar qué narices pongo ahora que no haya puesto en los 300 números anteriores no debe ser sencillo. Supongo que alguna repetición debe haber, porque si no, no parece prodigioso. O bueno, al menos como el jazz, con variaciones tipo jazzísticas. Exacto. Bueno, aquí tenemos eso, gente que colaboró, porque es el Oleg Katkov, el cosmonauta ruso. Aquí tenemos a Josep Amat, que nos habló de los robots insectos exploradores de Marte, que nos dijo que saldrían algún día y aún no han salido. Se ha cambiado la técnica y ahora son otro tipo el diseño de lo que son los movimientos por encima de Marte, de rovers. Él apuntaba a la posibilidad de que desde una nave nodriza que quedaba en el suelo salieran micro robots que fueran como esos robots insectos que se irían moviendo y entre todos harían una imagen de lo que pasaba sobre todo, porque él decía que era muy caro lo que era el Sojourner. Todas las misiones de rovers que hay en Marte en estos momentos, hacer todo el esfuerzo de dedicarlo para una sola, él estimaba que era carísimo, porque tener la suficientemente inteligencia para no meterse en ningún terreno que fuera malo y que la nave quedara atorada o con piedras o lo que fuera rota, y él creía que era mucho más fácil enviar, ya digo, rovers pequeños que fueran dando los datos a un rover más grande que no se movería tanto. Pero en fin, la verdad que íbamos aprendiendo a medida que hacíamos entrevistas. Como antes os hemos comentado al principio, la dificultad de las fotografías, que luego se fue solucionando gracias a Internet, hacía que, bueno, que utilizáramos fondo de armario. Es decir, esta es una foto de una observación taisana aquí en Castelldefels con un telescopio antiguo que tuvimos durante un tiempo. Este es el observatorio que teníamos en Cañellas. Íbamos metiendo material propio por ahí para ilustrar las cosas, porque la verdad que era muy complejo. Otro tema complejo, aquí tenemos uno de Francisco Minero Castón, de Paco, que era el hacer los gráficos, es decir, hacer los gráficos para otras empresas que tenían grafistas podía ser más o menos fácil. Pues los nuestros, básicamente, estos igual deben ser de Willy. Deben ser de Willy, que suponía todo un esfuerzo el hacer. No, la mayoría lo hacía Willy. De gráficos de estos era Sí, el hermano de Ana. De Jorge Marqués. Es decir, que todo esto suponía todo un reto. ¿Tú en qué año llegaste, Paula? En el 95. ¿Ya estabas al principio? Sí. Ah, no me acordaba. Pensaba que habías llegado unos meses más tarde. Un mes, el día que salió la revista, pues me incorporé enseguida. Vale, no, pues pensaba que habías... No, más tarde... La inauguración, ¿no? Sí, pero no estaba trabajando. Que fue en el Centro de Arte Santa Mónica. Sí. Correcto, sí. Hicimos en el Centro de Arte Santa Mónica y también tuvimos la suerte de que invitamos a 3 o 4 personas y vinimos en la web. Y hablaron bien incluso. Es decir, que me parece maravilloso. Y bueno, aquí tenemos también la ilustre aparición de... Seguramente debe haber algún número anterior en que colaboraría Antonio, pero este es el primer número que hemos encontrado que él colaboraba, ¿eh? Igual colaboraste en algún anterior. Pero pasa que era muy complicado entre tú y yo. Está todo indexado y todo el rollo, pero es que buscar a todo el mundo en la revista, aunque esté indexado, la verdad que es una complicación. Aquí Ana ha hecho un esfuerzo bastante chulo en que ha puesto por diferentes colorines y cosas, artículos hechos por algunos de nosotros y algunas de vosotras, con lo cual si queréis pegar un vistazo, pues eso, que lo miráis, que creo que tiene su gracia el comprobarlo, cómo nuestra inteligencia natural no ha menguado con los años. ¿Qué? Sobre todo tu artículo, Ángela. Sobre todo tu artículo.
Ayer le envié una foto del artículo que sale publicado con su nombre y le dije, vaya, yo escribí eso, pues eso, pues más o menos, pues... Sí. El caso es que, bueno, antes lo hemos comentado un poco, la revista había que sacarla cada mes y cada vez no habían contenidos, de manera que alguien tenía que escribir rápidamente los contenidos y claro, que siempre aparecieran los mismos nombres podía tener poco sentido, de manera que a veces utilizamos pidiendo el permiso a la dirección de la revista, nombres de otras personas, o a las madres, o a los padres, o tal, utilizamos nombres de allegados para firmar textos. Entonces, bueno, desde el principio también empezamos a organizar cosas, conjuntamente con la agrupación astronómica, y entonces aquí tengo, por ejemplo, la organización de la Star Party del 99, en la que estuvimos involucrados, que se organizó aquí. Aquí tenemos el diseño hecho por Pedro, tus famosos búhos, Pedro. No, una parte de Willy, pero el búho es tuyo, casi seguro. El búho es tuyo. Entonces, que aquí, como veis, todo era andar por casa. El búho lo hizo él. Luego también colaboramos organizamos también conjuntamente con la agrupación la expedición al eclipse total de Sol en Cartagena de Indias en el 98, que allí nos estaba esperando Antonio Bernal en Colombia, cuando fuimos para verlo. Y la verdad es que bueno, fue un gran viaje, como todos los de eclipses, y estuvo muy bien. Y bueno, la verdad que una de las cosas que os lo comento así, digo, porque igual luego no lo comento tanto, creo que las portadas de las revistas que teníamos eran brillantes. No siempre, pero a menudo. Es decir, que no porque lo encabece Milena, pero esta portada es muy chula. Este es un suelo, debe ser de Europa, debe ser de Europa o debe ser un satélite de Júpiter. O no, este es del volcán. Debe ser del volcán. Pero es una belleza la portada en sí mismo. Y hay otras muchas que, como podéis ver... Sí, y las puertas contraportadas, claro. O sea, tampoco estaba mal la portada, ¿eh? Me pidieron a mí, pero dije que no, que yo tenía demasiados cargos en la revista. Aquí, por ejemplo, podéis ver que hay un artículo de Víctor Castelao, que es el hijo de Julia, y que, bueno, también ayer se llevó una sorpresa cuando vio su nombre, cuando vio que él estaba hablando de vulcanismo en el Deccan, en la época, hace 60 millones de años. Él dijo, se quedó asombrado de sus propios conocimientos. Cuando dijimos que fuimos capaces de... Pero era un niño muy listo, digno hijo de su madre. Sí. Eso fue una suerte. Exacto, no había nada. Entonces, como os digo, tuvimos la suerte por muchas razones de tener mucha gente conocida en muchos sitios. Gracias a Anguita conocimos a William Hartmann. William Hartmann es el que hizo la hipótesis de que la Luna es un fragmento de la Tierra que salió al espacio como consecuencia de un impacto de un objeto del tamaño de Marte hace 4.000 millones de años contra la Tierra. Era Hartmann. Hartmann además era pintor. Y entonces conseguimos, gracias a Anguita, poder traducir un artículo de Hartmann al castellano dedicado a eso y que él nos permitiera publicar gratis sus dibujos, es decir, sus pinturas al respecto. Creo que nos permitió 2 o 3 y publicamos alguna más, pero él nunca lo supo. Y espero que no vea esto. Entonces teníamos también a gente como Roger Cerajoli, que trabajaba sobre el mundo de las estrellas y en este caso se dedicó a hacer un artículo sobre la estrella Sirio. Y bueno, el resto de cuestiones podéis verlo. Mi hermano Sergio hizo sobre la Sojourner una misión extraordinaria hablando de esa misión espacial. Y tenemos lo de vulcanismo, de lo que ya lo he comentado. Aquí tenemos a 2 mitos del tema de eclipses. Uno, José Portolés, y el otro, no menor, que es Fred Spenac. Fred Spenac, cada uno a su manera, cada uno a su manera. Fred Spenac, si miráis por internet, Fred Spenac es el gran autor de eclipses. Tiene todas las páginas de eclipses de la NASA, fueron hechas por él, todos los cálculos.
le llaman Mr. Eclipse, y realmente tiene una cantidad de trabajos enorme. Tuve la suerte, a Fred Spenac, de conocerlo gracias a Patrick Poitevin, que no sé si os acordéis de él, que era aquel belga, flamenco, que no sé qué, no sé cuánto. El caso es que me invitó a un congreso de eclipses en Bruselas. ¿Era en Bruselas? Sí. En Bruselas, y nos puso en la mesa de Fred Spenac. Ahí todo el mundo hablaba muy bien inglés, tú y yo no. De hecho, hablan inglés y en flamenco. Creo que nos pusieron por eso, por lo del flamenco, más que por lo del inglés. Creo que nos pusieron por lo del flamenco más que por lo del inglés. Y entonces Ana y yo estuvimos todo el rato, cada vez que veíamos que se reían hacíamos así, porque suponíamos que teníamos que estar riéndonos. Cuando ponían cara triste nos poníamos así los dos, como abatidos, siempre unos segundos después que ellos. El caso es que, pese a todo, Fred Spenac fue muy amable, me dio una tarjeta y me dijo que si quería, nos enviaría un texto para colaborar al respecto y tal. Con José fue más fácil, todo se ha dicho, ¿eh? No hubo que reírse lo preciso, hubo que estar triste lo preciso, con lo cual tampoco hubo que complicarlo muchísimo la cosa, pero bueno, él colaboró en este tema de eclipse. Y mirando algunas de estas revistas, como digo, de cara a la preparación de los eclipses de esta ronda maravillosa del 26, 27 y 28, hay muchos de estos textos que valen la pena. Aquí tenemos un texto también de Esther Boehmer, la hermana de Ana, dedicado a los eclipses desde el espacio, una visión diferente, un artículo mío sobre una breve aproximación al Sol, que todo esto, supongo que os dais cuenta, era trabajo, es decir, porque experto en el Sol no era, y te dirigías a una gente que sí que sabía del tema, con lo cual te costaba mucho tiempo y trabajo el intentar, al menos, además no había internet, no era como ahora, que ahora está todo en internet, que ahora todo hay inteligencia artificial y tal. Aquí tenemos a Ángela Bedoya con su artículo sobre eclipses solares, con el que ayer se reencontró felizmente. Se reencontró feliz. Las cervezas con Esther cuando nos íbamos a... Esa es la parte, ¿no? Que le Eso es lo que gustaba. me gustaba. Sí. También hay que decir, por ejemplo, aquí está mi madre. Mi madre también tenía ilusión por escribir en la revista. Era una mujer que siempre le había gustado mucho la ciencia. Para nosotros, particularmente, también está muy bien que ella escribiera. Como podéis ver, puso Carmen B. Palazón, porque si ponía Borgoñós, pues no era excesivo. Y entonces ella escribió el artículo. Yo colaboré en hacer el artículo con ella, pero ella hizo una parte importante del mismo, y la verdad que ayer me dio mucho gusto el ver eso, ¿no? Que también mi mami había colaborado con la revista. Y después eso, en las portadas, que ahora haré simplemente una muestra de algunas de ellas, porque creo que fueron unas portadas realmente estupendas. Al principio no lo he comentado, que era una de las cosas que había que comentar al principio, que al principio la amplitud de la banda fue menguando poco a poco con el tiempo. Al principio la pusimos muy amplia porque creíamos que tenía un impacto en lo que era la imagen. Aquí que era muy bonita porque era muy visible, pero claro, impedía completamente ver la foto. Con lo cual, poco a poco fuimos disminuyendo. Eso lo decidimos con las primeras imágenes por internet, ¿no? Las del Hubble. Claro, con las del Hubble, es cierto, porque es que la verdad es que quedaba en nada. Y entonces fuimos poco a poco reduciendo el tamaño de la misma hasta que se quedó al final en un filetito pequeñito que era este de aquí, ¿de acuerdo? Que era como la marca distintiva, la cuestión está verde, pero que en realidad fuimos reduciendo porque no impedía. Ya digo, es que realmente me encanta mucho el ver las fotos, ver la gente que fue colaborando, diríamos, a lo largo del tiempo con la revista. Aquí tenemos a David Galadí, lo he puesto con Jordi Gutiérrez Cabello. Ambos son los autores de ese libro gordo de astronomía, que ahora hay una especie de manual de astronomía, que muchos de vosotros tenéis, que es de Introducción a la Astronomía, que es obra de ambos, y ambos colaboraron con la revista al principio. Bueno, hay un montón de artículos. Aquí tenemos el de Astronomía Maya de Antonio Bernal, que podéis ver, y en el otro hay uno de Luis Ruiz de Gopegui.
Luis Ruiz de Gopegui era el jefe de la estación. Ay, no era Robledo de Chabelas, era la anterior, que estaba en Madrid y que hizo el seguimiento de la llegada del hombre a la Luna en el año 69. Desde el principio estuvo apoyándonos todo el tiempo a la revista, apoyándonos a nosotros, vino aquí a Castelldefels un montón de veces y la verdad es que era una persona tan maravillosa que tal la anécdota que me hacía gracia es que una vez incluso me invitó a su piso en Madrid y vivía, sería 50 metros del Bernabéu, y él era socio del Real Madrid y me comentaba una cosa que también me comentaba mi padre. Mi padre, en la finca en la que yo nací en Valencia, estaba a 100 metros del campo del Valencia, de manera que mi padre salía de casa a los domingos para el fútbol cuando oía el himno del Valencia y el otro el himno del Madrid, salían de casa, no tenían que hacer cola, ya había entrado todo el mundo y me contó la misma anécdota y dije, coño, espíritus similares para esas cosas. Y nada, y estos son otros artículos que fueron saliendo con el tiempo. Ahí tenemos a Francisco Sánchez, no el de la escritura, sino el director del IAC. Con el director del IAC hay una anécdota que me sucedió. Yo fui a presentarle la revista a Tenerife, él estaba en Tenerife, él había venido en el 94 a Castelldefels, quedamos muy amigos de él y le comentamos en algún momento que íbamos a hacer la revista y me dijo, bueno, pues ven a presentármela. Fui yo hasta Tenerife para hablar con él y el caso es que él quedó conmigo a las 9 de la noche para ir a cenar. Entonces, bueno, yo me senté en el hotel, me puse ahí sentadito a esperar que él llegara y empieza el telediario de las 9 y él no llega. Y va tardando y yo pensando, bueno, habrá tenido algún tipo de problema, digo, pero es raro que tan tarde. Ya eran las 10 y no había llegado. Y yo imaginando, yo digo, bueno, pues no vendrá. Dice, pero no tengo su teléfono, no tenía su móvil, evidentemente, y tal. Afortunadamente a las 10 en punto llegó. Era la hora de Canarias, no lo había cambiado yo. De manera que el hombre fue estricta. Pero a mí todas las señales del universo me indicaban que eran las 9. Había un telediario que es a las 9 de la noche, había no sé qué, todo era a las 9. Mi reloj era a las 9, pero no había cambiado absolutamente la hora y el hombre fue estrictamente, llegó a su hora, yo pensando, maldito, está llegando tarde, pero en realidad no era eso. Sino, Ni siquiera se disculpa. Ni siquiera se disculpó en ningún momento, que eso me pareció un poco una afrenta. Pero bueno, aquí eso, con la gente colaborando, con los colaboradores y colaboradoras de la revista. Y nada, esto era la parte final en la que explicábamos al final de la revista, explicábamos un poco lo que se iba a ver el siguiente mes. Intentamos meter algunos dibujos y algún comentario sobre los artículos del siguiente mes. Muchas veces era complicado porque exactamente no sabíamos que iba a salir el siguiente mes, pero en todo caso tal. Y aquí viene el momento de la verdad. La revista era deficitaria, había sido muy deficitaria, teníamos deudas como consecuencia de la revista y la otra revista que estaba en el mercado, Tribuna de Astronomía, tampoco le iban bien las cosas. Jorge Ruiz Morales, que era el propietario de la otra revista, Tribuna de Astronomía, un día se pone en contacto con nosotros y, bueno, esto vosotros igual, Luis, Julia, os acordáis mejor, se pone en contacto con vosotros y nos ofrece llegar a un pacto en el cual él, si no recuerdo mal, se queda con la deuda que tenemos nosotros quedamos libres de deuda y seguimos colaborando en hacer una revista conjunta. No se me acuerdo si fue así exactamente. ¿No? ¿No fue así? Yo no creo que pagaría cada mes una cantidad que nosotros utilizamos para cancelar la deuda. Vale, tardamos 1 año y medio en cancelar la deuda. Algo así, ¿no? ¿Y luego qué pasó? ¿Siguió pagando o cómo fue eso ya? Siguió pagando. Entonces, como a él no le iba bien, ya rebajó la cantidad que pagaba y me parece que la cantidad que pagaba, porque nosotros teníamos que hacer una aportación de trabajos de la revista. Sí. Y lo que quedó que pagaba ya iba a pachas para el coste de los trabajos. Pero como habíamos cancelado la deuda, ya estábamos contentos. Sí. Y ya nos dimos ya no vamos a perder más. Cualquier cosa. Ya no perdíamos más. Exactamente. El caso es que, bueno, esta es la primera revista de Tribuna de Astronomía y Universo cuando se juntan intentando buscarla. Él queda como director y propietario de la revista, es decir, nosotros colaboramos, yo me dedico a hacer los editoriales
buscamos artículos y seguimos colaborando con la misma. Entonces, bueno, este primer número, el informe sobre cosmología, básicamente es un número que ya habíamos nosotros preparado para tenerlo y que compartimos con el nuevo proyecto. Aquí tenemos de nuevo, pues eso, las firmas de la gente que escribe hablando bien del proyecto. Luis Ruiz de Gopegui otra vez, está Asunción Sánchez, que es la directora del plan, y continúa siendo la directora del planetario. Yo creo que se ha jubilado ya. ¿Se ha jubilado ya? Pero lo fue hasta Fue, que se jubiló, ¿no? hasta que se jubiló lo fue. Sí, sí, no. Se jubilaría en el 20 por ahí. El editorial lo continúo haciendo yo y Jorge también hace un segundo editorial y que es aquí lo que tenemos. Y luego tenemos que Pedro Duque nos hace una dedicatoria a la revista, a Tribuna y Universo. Un saludo de Pedro Duque y está así. 30 años menos. Bueno, no, aquí ya 25 solo. Y bueno, esta es la revista y aquí vemos cómo la foto esta me ha quedado muy mal, como de este Tribuna de Astronomía y Universo, en que astronomía se veía bastante en grande, poco a poco va cambiando y pasa a ser Astronomía, que es más o menos la astronomía que se ve posteriormente y que es la astronomía que hay ahora, ¿de acuerdo? Es la revista. Y esta es un poco la evolución de la revista con el paso del tiempo, de los años. Aquí continúa, como podéis ver, continúa colaborando Antonio Bernal, es uno de esos 300 artículos que él dice que ha escrito para la publicación y la verdad es que fue una historia que desde mi punto de vista fue muy satisfactoria. Nos dio muchísimo trabajo, pero muchísimo trabajo, mucha labor. Bueno, con ellos lo comentaba. Yo escribía mucho, pero me tocaba escribir, me acuerdo eso, bueno, y también Milena. Yo hablo de mi experiencia porque es la que tengo. Trabajando los días de Navidad, los días de no sé qué, hasta último momento, porque había que alinear las cosas. Como decía antes, si escribías un libro sobre la Sojourner, como hizo tu padre, tenías que estar muy enterado exactamente de lo que estabas escribiendo, porque no estabas escribiendo, diríamos, algo para un público que no conocía el tema, sino para gente que era especialista. No tuvimos casi nunca quejas de nadie que diríamos, de alguna forma nos sacara los colores por crítica. Hubo alguno que lo intentó no sacar los colores, no, de forma muy educada, algún tema de crítica en algún momento, pero afortunadamente la cosa, supimos salir bien del tema porque los posibles pequeños errores pudieron ser bien explicados y la verdad es que la experiencia, no sé, 30 años después, la verdad es que fue muy satisfactoria aquellos 4 años. Bastantes suscriptores, por lo menos daba bastante pena en suscriptores, porque además como lo hacíamos todo fuera de horarios y tal, había que cobrar devoluciones que no se cobraban. ¿Eso lo hacías tú? No. ¿Quién lo hacías tú? Con Esther. Esther también. Lo hacía yo y con Esther y estuvimos... Es que pensar que todo el mundo, excepto igual vosotras dos y el maquetador, no lo sé, y la maquetadora en este caso, Mercedes Galvez, creo que nadie cobraba en la revista. Yo cobré algún tiempo, No, poquito. cobraste con la otra, cuando nos juntamos. Sí, Yo creo que no cobras, no sé cómo cobras. No. Cobraste hasta que nos juntamos. Ni- O sea, se pagó la deuda. No, pero fue... Sí. Suscripciones, yo me acuerdo que Esther y yo, es que nos volvíamos locas, era- Sí, es que lo de las suscripciones es un horror, lo digo porque entre gente que no paga, gente que paga, gente que se vuelve, gente que se queja, Hay que gente... mandar lo que resulta que lo devuelve porque no estaba, oye, bueno, Vuelve a enviar la revista, sí. El salto a Iberoamérica fue también divertido. Bueno, claro, había una cosa que nosotros siempre teníamos en mente, pero eso igual lo comentas tú mejor porque no me acuerdo mucho, queríamos ir a América del Sur, porque estimábamos en América del Sur hay mucha afición a la astronomía, muchas entidades como la Julio Garavito y como otras entidades americanas tienen a muchísimos socios y pensamos que podía ser un buen lugar, pero claro, como si ya en España llegar a los kioscos tenía un coste brutal, enviar la revista América físicamente, y además había que enviarla, supongo que en barco, por tema de coste. De retraso, ¿no? Sí, Se era enviaba con a retraso, Argentina y de sí. Argentina se redistribuían. Sí, eso recuerdo. Sí, ahora deben estar llegando las últimas, pero sí, era muy complicado la gestión con América, porque era con mucho retraso, se enviaban las publicaciones y eso.
al final era por suscripción, si alguien pagaba, pero es que el precio de la suscripción era carísimo. No, tienes que enviar además por correo aéreo, que salía más caro, claro. Sí, a ver si lo encuentro, el precio de la suscripción a América, un momento, que estaba por aquí. Un segundo. Ay, he tocado una cosa que no era. La suscripción era El resto de los países, aquí está. Por 2 años. Sí, A ver, aquí está la del en el año 99. 42 euros ahora. La Y suscripción. ahora, por un año cuesta 64, me parece. Suscripción a América. Bueno, estos ¿Estos países. países? no, no. Un año 10. América aquí no lo teníamos ni siquiera. Sí. Aquí en el 99. ¿Entendían cuánto era? 17.000. ¿Cuánto? 17.000 un año. Claro, era 17.000 euros un año. Pesetas. Pesetas, perdón, sí, menos mal. Sí, sí, era 17.000. ¿Cuánto cuesta? 60 y pico, 65 euros al año. Pues es barata. Pero Sí. será por... Sí, ¿verdad? No, la de papel. La suscripción. Tremendamente barata. Muy barata. Sí, sí, sí. 64,90 no lo recuerdo. Sí, supongo que, pero no por descalificarla, que eso, que es que el más pequeño, el tamaño, no sé qué, pero la verdad es que está muy bien. Muy barato. Pero han pasado 25 años. Luego, ¿Qué? ¿Qué? Sí, 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 sí. Se han bajado mucho. Pero son, Oye, es una revista si las cosas han especial. bajado, no podría conocer otra. Vamos a hacer Universo 2, el regreso. ¿Cómo sería fácil ahora? ¿Cuánto? 6 euros mensuales. Es poco más alto que lo nuestro. La semana de los Es poco, son 6 euros mensuales la revista, o sea que realmente es poco. ¿Y por qué no tenemos 5. móviles, eh? ¿Cuánto cuesta la revista? 1. 65, dividido en 12 meses, Sí, sí, pues 5 y algo. 5, sí, que es poco más, más cara de lo que nos. Debería ser un buen negocio para que se permita no subir tampoco en estos años. Y en kioscos Lo que pasa es que ahora todo lo hace Ángel Gómez. Ahora Ángel, hace 10 años que hablé con Ángel, más o menos, y él me comentaba que lo hacía todo, ¿eh? Se encargaba desde suscripciones, redacción, el contacto con. Un solo sueldo. Tiene vida, vamos. No tiene vida. Ángel fue Ya no la tenía antes. el primer responsable de redacción del Tribuna de Astronomía. Antes que llegara yo, él fue Estaba él. responsable. Ah, ¿sí? Él trabajaba en el IAC. Sí. No sé si hacía prácticas o qué. Lo dejó, se fue a Madrid a hacer la revista y luego volvió a Canadá. Ah, no sabía. ¿O por qué lo llamaron? No, Ángel Gómez es un tío magnífico Sí, lo hacía. y muy trabajador. Mira qué diferencia de portadas. Sí, sí. Mira qué lo diferencia que de comentabais de los portadas. números. Sí, sí. Qué foto, qué foto. Sí, sí, que la hora está muy bien, pero seguramente las calidades de todo lo que decías, Ana. No, lo que comentabas de los números atrasados, que hacíamos publicidad, que sé que te quedabas o no, tanto, pero si te llevabas 2, te lo Sí. regalábamos. Los ejemplares atrasados eran 750 pesetas y si se llevaban 2, solo 835, porque el coste era el del envío. Meter 3 o 4 revistas, la verdad que casi no será igual. Otra aventura que no has comentado, Alfonso, fue la tienda. La tienda online, hombre. Ah, bueno, sí, sí. Además, ¿tú no llevaste un tiempo la tienda online? Sí. La montamos Milena y yo. Sí, no, seguro, no, pero Llevó un tiempo Ángela, es verdad. y luego ya pasó. Pero es verdad, fuimos precursores. Sí, que Fue traíamos la primera de tienda. Irlanda y de Estados Unidos traíamos material. Cuando y llegaban luego los postales de enviábamos. Irlanda, era una locura. Sí, sí, era una pasada eso. Pues. Yo era Es decir- muy popular en correos. Esa no me la Estaba cada Es día verdad. llevando paquetes para entregar pósters. Estuvo muy bien. es que, y además pensar que encima, no me acuerdo, tú no cobrabas tampoco de eso. Es decir, que encima todo ese trabajo de enviar los paquetitos, que tampoco daba tanto dinero en la venta de cada producto y todo eso, era mucho esfuerzo, porque estamos hablando, en el caso de Universo, entre el año 95 y 99. Quiero decir que lo de Internet estaba, todo lo de teletienda apenas funcionaba y creo que realmente es muy meritorio absolutamente todo lo que hicimos. María José,
sacó unos bonitos, nos consiguió unos bonitos relojes. Espera, ¿qué? Antes de Amazon. Sí, antes de Amazon. Claro. ¿Qué? Conseguiste unos ¿Qué? súper bonitos y todavía lo tengo, ¿eh? Sí, 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 sí. Eso ya lo tenía, eso ya era de Tribuna de Astronomía. Tribuna de Astronomía siempre tuvo al rey porque se decía que Felipe era muy aficionado a la astronomía, se decía. Y no sé si es verdad o no, pero Jorge Ruiz consiguió, pero igual en el año 90, es mucho antes de nosotros, ya consiguió, diríamos, que el rey autorizara a poner ahí eso. Lo digo porque no debió ser fácil el que el rey estuviera, eso, en ese lugar con una revista particular, asociando su nombre a saber lo que podía ser. Pues sí, lo de la tienda, que no me acordaba, es verdad que fue un trabajo enorme. Además, vendíamos absolutamente de todo. Me acuerdo los astrolabios. El problema era calcular el coste del envío, porque te pedían un libro y un póster, y es que no podías mandar una. Son dos envíos diferentes. Claro, y ahí éramos Amazon. Hay camisetas. Ahí era caja de cosas. El Jeff Bezos nos copió. Exacto, sí. Lo mejoró un poquito. Lo mejoró un poquito. Lo mejoró un poco. Fuimos visionarios, pero tuvimos poca visión. Fuimos visionarios, pero con lentes. Y la verdad es que, nada, como os digo, para nosotros fue una aventura emocionante, muy complicada en algunos momentos, porque además, lógicamente, en algunos instantes hubo gestiones, hubo tensiones, hubo gente que se retiró a medio camino, otros continuaron, pero la verdad es que entre la gente que más o menos continuamos, yo creo que la sensación, no sé si María José estará de acuerdo, que fue muy positivo todo ese tiempo, con todo el follón que significaba, con todos los paquetitos que tenía que hacer ella, con todos los artículos, escribiendo constantemente, pidiendo a la gente que escribiera. Desde aquí está. Ah, sí, mucho más tranquilo. Pero fue una época muy. Visto desde aquí, muy estresante. Todos teníamos críos pequeños que llegar a casa, que no sé qué, y yo Pero nos íbamos hasta las tantas de la noche. Sí. De hecho, tuvimos a la hija por no tener la revista, es decir, para evitar en todo caso tener ninguna revista. Sí, sí. Íbamos hasta las tantas de la noche. Las semanas de cierre eran nos tenías que cerrar el día 30 y lo que dices a la Nochebuena, me tengo que ir, me acuerdo de una Nochebuena que dices que me tengo que ir a casa porque tengo que entregar mañana pasado y me faltan 2 artículos. Eso que sí que... Yo creo que ahora que todos tenemos más tiempo. Yo lo voy a tener en breve. ¿Tú qué vas a hacer? Yo lo voy a tener en breve. De la revista, si no quisiste entrar. No, pero digo, Ahora vas a dirigirla. porque no tenía tiempo. Ya. Pues- de los eventos que organizamos, las pantallas, telescopios en El la... día en eclipse en la plaza, bueno. cuando Sí, fuimos sí, sí. La de las gafas. Sí, sí, comprábamos gafas para eclipses y distribuíamos las gafas de eclipses. Ahora por la tarde compramos no sé cuántas, no las compramos, aquello, famosas. Sí, sí. Ahora cuando uno lo piensa, la verdad es que estuvo bien, pero fue muy intenso. Fue muy intenso. Fue muy intenso. En todo caso, lo dicho, si alguien, como recuerdo, quiere quedarse alguna publicación, tanto de las nuevas de astronomía como de las antiguas de Universo, encantado de eso, de compartirlas, porque así me llevo menos peso a casa. También tengo que hacerlo. Nada. ¿Qué? Bueno, Alfonso, muchas gracias. Muchas gracias.